Saludos a hermanos, hermanas en la fe, amigos que nos acompañan a través de esta conversación que vamos a estar teniendo este servidor, su hermano Jorge Altieri y mi hermano en Cristo y pastor Luis Soto, pastor de la Iglesia Bautista Sin Paredes en Guayama, Puerto Rico. Queríamos aprovechar este tiempo para tener un diálogo, un conversatorio acerca de algunos temas importantes acerca de la iglesia y específicamente acerca de la eclesiología dentro del contexto de la iglesia local. Todos sabemos que estamos como iglesia universal experimentando unos tiempos inusuales, una temporada donde se han tenido que hacer muchos ajustes a lo que es la vida personal, individual, familiar, y específicamente en cuanto a la iglesia, sus reuniones, sus servicios, su administración, muchas de las cosas que gozábamos de una normalidad en cada uno de estos aspectos, pero debido a la situación que estamos atravesando, pues algunas de esas cosas se han visto afectadas grandemente. Y nosotros dos, al igual que muchos pastores en todo el mundo, hemos tenido que adaptarnos a esta realidad momentánea y hacer algunos ajustes para poder seguir ministrando a las iglesias locales que tenemos. Y hemos visto a través de las redes sociales un sinnúmero de, ¿cómo se puede decir? Hemos visto la creatividad que estos momentos han impulsado a nuestros pastores y a nuestros líderes y a nuestras iglesias a tener que buscar alternativas y formas de poder seguir funcionando de alguna manera en los aspectos normales de la iglesia y la función de la iglesia. Y hemos visto, yo creo que es una preocupación que yo he compartido en las redes sociales y que otros pastores también han compartido en sus diferentes plataformas, y es que si hay algo que ha revelado esta pandemia del coronavirus y todo lo que está pasando a nivel mundial con las iglesias y las formas en que ellos están ahora buscando cómo mantener la comunión entre los creyentes de sus iglesias locales y cómo seguir cumpliendo la gran comisión de llevar a cabo el evangelio, hemos visto con mucha pena y tristeza problemas serios en lo que tiene que ver con la eclesiología en el contexto de la iglesia local. Hemos visto cómo la creatividad impulsada por esta situación ha llevado a muchos pastores, a muchas iglesias locales que son iglesias verdaderas, son creyentes verdaderos, son pastores verdaderos, y que a lo mejor por la presión del momento realmente no se han sentado a pensar las implicaciones de algunas de las cosas que están haciendo, que yo estoy casi seguro que las hacen con una muy buena intención. No le voy a atribuir aquí pecaminosidad a algunas de las cosas que se están haciendo, porque no soy quien para juzgar, ¿verdad?, las motivaciones detrás de lo que se está haciendo, pero sí hemos visto cómo esta situación del coronavirus y lo que las iglesias están tratando de hacer para alcanzar a sus comunidades ha revelado la poca eclesiología bíblica que existe en nuestro mundo hispano. Hablamos del mundo hispano porque a ellos es que nos dirigimos en esta conversación y con ellos es que ministramos. Y en este diálogo que quiero tener con el pastor Luis Soto, queremos hablar un poco acerca de la eclesiología basada en un contexto del Nuevo Testamento. Porque como yo dije en un post en las redes sociales, nosotros hacemos eclesiología desde lo que el Nuevo Testamento nos revela. Nosotros no hacemos eclesiología partiendo de lo que está sucediendo actualmente con lo que estamos experimentando con este virus. Hemos tenido que hacer ajustes, pero nosotros no definimos la eclesiología o no hacemos eclesiología basado en nuestras circunstancias en el presente. Nosotros hacemos eclesiología basado en lo que las escrituras revelan en el Nuevo Testamento. Así que ese es el propósito de esta conversación que quiero tener con mi hermano Luis Soto. Y quisiera comenzar de una manera básica, Luis, preguntándote en esta tarde, ¿cómo nosotros podemos definir lo que es la eclesiología? Porque a lo mejor algunos pastores saben, a lo mejor algunos laicos en nuestras congregaciones saben lo que es la eclesiología, pero estoy casi seguro que hay miles y miles y miles y miles de pastores y de iglesias a nivel mundial que nosotros les tiramos este término de eclesiología y ellos realmente no saben a qué nos estamos refiriendo. Así que
de una manera tal vez sencilla, básica, ¿a qué nosotros nos referimos con eclesiología? Bueno, primero que nada, gracias Jorge por este tiempo y saludos a toda la radio audiencia de Faro de Gracia. Eh, Cuando nosotros escuchamos esta palabra eclesiología, pues viene de lo, como hemos entendido, teología, de la palabra logía, estudio de algo, teología es el estudio de Dios. Cuando vemos eclesiología es el estudio de la funcionalidad, propósito, dirección de la iglesia, la cual fue establecida por el Señor mismo, que en una definición corta podríamos decir el estudio de la funcionalidad de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia para la que Dios diseñó y estableció en su palabra? Ok, ok. O sea que podríamos decir que cuando hablamos de eclesiología, estamos tratando de hablar de qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de cuál es la definición de lo que es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, cuál es la función de la iglesia y cuál es la misión de la iglesia. Esas cuatro Correcto. cosas yo creo que resumirían lo que es la eclesiología. Así que nosotros no estamos hablando aquí de algo que es ajeno a lo que diariamente nuestras iglesias locales practican. A lo mejor no lo habían pensado desde términos como que, oh, hay tal cosa como la doctrina de la iglesia. Sí, hay Ujú. tal cosa como la doctrina de la iglesia. Cuando tú consultas los libros de teología sistemática, tú vas a encontrar un capítulo específicamente acerca de la doctrina de la iglesia. Y ahí habla acerca de la definición de lo que es la iglesia, el propósito de la iglesia, la función de la iglesia y la misión de la iglesia. Así que a Y es eso nos referimos. importante resaltar, Jorge, que algunos pueden escuchar la palabra, como bien dice el doctor, o bien dijo el doctor Sproul, que todos somos teólogos, es decir, en un aspecto alguien puede decir, no, pero yo no, a mí no, la teología no es importante. Sí, pero tienes una teología. Es decir, Correcto. lo que tu concepto de tu creencia en Dios define tu teología. De la misma manera, algunos pueden decir, no, pero eso de eclesiología, eso no es tan importante, pero tienes una eclesiología, es decir, no es que por ignorar el término o no quererlo traer a importancia o a definirlo, no quiere decir que no lo tengamos, porque cada iglesia tiene una eclesiología, es una forma en que está llevándose a cabo misión, propósito y definición de lo que es iglesia. Sea buena o sea mala, pero Correcto, toda iglesia local tiene una eclesiología. así es. Correcto. Entonces, hablando ya entonces de los aspectos prácticos de lo que es la eclesiología bíblica, ¿qué aspectos de la iglesia cubre la eclesiología? O sea, ¿qué está encerrado dentro de lo que es la eclesiología bíblica de acuerdo al Nuevo Testamento? Bueno, primero tenemos que ver lo que estableció los mismos apóstoles cuando vemos en Efesios capítulo 2, versículo 11, donde dice que el fundamento de la iglesia fue establecido por los apóstoles y profetas, que es Cristo mismo. Y ese fundamento nosotros lo podemos encontrar en las mismas cartas apostólicas, lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas apostólicas. Hay una forma clara de poder observar lo que es el gobierno, que es una parte fundamental de una iglesia local, donde se instituían en cada iglesia ancianos, cómo lo hacían. Vemos que el mismo Jesús en Mateo capítulo 18 habló sobre la importancia de cómo resolver los asuntos de conflictos y disciplina en la iglesia, y podemos ver que hay un rol establecido, que si algún hermano peca contra ti, ve donde ese hermano a solas, después si no te hace caso, busca a otra persona, y tercero, preséntalo a la iglesia. Entonces vemos ahí el rol de la disciplina bíblica, donde la iglesia local está participando en común acuerdo para llevar a cabo una decisión. Así que ahí también podemos ver que es parte de disciplina, y en el mismo Mateo 18 podemos ver gobierno, porque podemos ver la disciplina ejerciéndose y el gobierno de la iglesia, que en este aspecto claramente está establecido y revelado ahí mismo en ese pasaje, que vemos que es un gobierno donde la autoridad final en una expulsión era un gobierno de asuntos de la iglesia local, un gobierno congregacional.
Entonces, todos esos aspectos, lo que es disciplina, lo que es membresía, lo que es gobierno de la iglesia, liderato de la iglesia, es parte de una eclesiología sana. ¿Ok? Y yo creo que la motivación principal por la cual, ¿verdad?, nos motivó a tener esta conversación es que hemos visto en las últimas semanas, especialmente este domingo de resurrección que pasó, salió mucho a relucir el tema de la cena del Señor, porque yo Correcto. creo que uno de los aspectos que está incluido en la eclesiología es el Las tema de la ordenanzas. administración de las ordenanzas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, tanto el bautismo en agua como la cena del Señor. Y el tema candente que ha estado en las redes sociales recientemente ha sido el tema de la cena del Señor, porque la cena del Señor forma parte de lo que es la eclesiología de una iglesia. Nuestras iglesias locales hay mucha diversidad en cuanto al día que celebran la cena, cómo celebran la cena, dónde celebran la cena, quiénes administran la cena. O sea, todo eso forma parte del entendimiento eclesiológico que una iglesia local tenga, ya sea bueno, ya sea no tan bueno o ya sea malo, ¿verdad? En algunos casos. Pero, ¿por qué la administración de la cena del Señor debe hacerse dentro de una eclesiología bíblica de acuerdo al Nuevo Testamento? Y esta pregunta surge porque, sin querer, ¿verdad?, ofender la sensibilidad de mis hermanos pastores que se encuentran trabajando en otras comunidades de fe, hemos visto cómo muchas, miles de congregaciones tomaron la decisión de tener la cena del Señor de una manera virtual a través de estas plataformas de Zoom y otras plataformas que están disponibles. Y hay unos argumentos que estos pastores y estas iglesias locales y estos creyentes presentan a la hora de hacer esto de la manera en que ellos lo han hecho. Pero yo creo firmemente que muchos a lo mejor no se han detenido a pensar en realmente las implicaciones de llevar a cabo esta ordenanza de esta manera. Ahora, ¿qué no estoy diciendo o qué no estamos diciendo? No estamos diciendo que aquellas iglesias y aquellos pastores que tomaron la decisión de celebrar la cena del Señor de una manera virtual, con cada familia, ¿verdad?, representada en sus diferentes hogares de manera individual, ellos estén ahora atentando contra la salvación de los creyentes. Esto no es un asunto que atenta contra la salvación de nadie. Y quiero dejar eso Correcto. bien claro porque no quiero que nos vayan a acusar de que nosotros estamos acusando de falsos maestros o de falsos profetas o de falsas iglesias a estas comunidades de fe que decidieron llevar a cabo la cena de esta manera. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué la administración de la cena del Señor debe hacerse dentro de una eclesiología bíblica de acuerdo al Nuevo Testamento? Jorge, yo estoy de acuerdo con lo que dice, aunque la eclesiología no es una doctrina que afecta directamente la salvación, como bien menciona, pero debemos tenerla también de alta importancia en la vida de nosotros como cristianos, ya que aunque no afecta tal vez directamente a la salvación, sí afecta directamente el testimonio de Cristo y lo que la iglesia refleja al mundo como la imagen de Cristo en cada Correcto. cosa que nosotros hacemos. En lo que en cada evento, cada canción, cada predicación, cada ordenanza, la forma en que nosotros lo estamos haciendo, este tema es importante porque aunque no afecte la salvación, sí afecta el testimonio que estamos dando de nuestro Señor, Amén. la imagen que nosotros estamos dando de nuestro Señor, y los de afuera pueden ver eso, incluso los impíos pueden ver eso. Y si hay algo que nosotros a veces tratamos de cuidar, es precisamente nuestra imagen. Algunos, ¿no? Como que no, tú, cuida tu imagen de lo que tú, cómo tú te proyectas. Y si yo creo que algo nosotros debemos cuidar como cuerpo de Cristo es la imagen de nuestro Señor, la forma en que los demás vean a nuestro Señor a través de lo que nosotros hacemos como iglesia. Así que cada vez que nosotros entramos a este tema tan importante y a veces espinoso para muchos sobre el tema de la iglesia, debemos recordar o decir algunas definiciones de lo que es la iglesia. Y como parte de esas definiciones que la Biblia da, siempre la Biblia habla de iglesia como esa asamblea
que está reunida juntos y utiliza imágenes como, por ejemplo, edificios, que somos piedras vivas, utiliza imágenes como familia, utiliza imágenes que yo creo que es la más que es conocida por todos, y es la imagen de la iglesia o el ejemplo de la iglesia como un cuerpo. Y, y yo creo que esta es una de las más importantes para nosotros poder entender el por qué hacemos lo que hacemos como iglesia desde la perspectiva de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo y al estar unidos a un cuerpo, entonces debemos saber que todo lo que hacemos, el cuerpo está involucrado. Así que no puede ser algo solo. Es decir, todo lo que hace mi cuerpo físico, cada parte de mi cuerpo se afecta. Ujú. Y eso tenemos que verlo cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de las ordenanzas. Si la iglesia es un cuerpo y estamos tomando la cena del Señor como un solo, los muchos se hacen uno, como un solo cuerpo, como dice en Primera de Corintios 12, donde habla precisamente que para que el cuerpo pueda hacer la función, todo el cuerpo tiene que estar trabajando unido, entonces en una unidad. Y ahí es donde yo creo que viene la importancia de la cena del Señor. Cuando la Biblia habla de la cena, habla en referencia a que está la iglesia unida, está la iglesia tomando la cena cuando estén unidos, y eso lo hace énfasis el apóstol Pablo, en particular en Primera de Corintios, donde estaban tomando la cena del Señor de manera indigna. Lo habla de que la iglesia tiene que estar unida. ¿Y por qué la iglesia tiene que estar unida? Precisamente porque es en la supervisión del cuerpo de Cristo, de los hermanos, de los ancianos, de los apóstoles, de los que administran aún esta misma cena. Estamos cada uno en la unidad y en la afirmación de que esas personas que están tomando la cena del Señor lo están haciendo de forma digna, que era el problema que se estaba dando también en Corintios. Entonces, ¿cómo tú vas a saber todo eso desde un punto de vista donde cada uno está tomando la cena del Señor de forma individual? Y obviamente que estamos en una crisis, no es algo que se hace común y que algunos, como bien menciona, lo hacen de buena motivación, pero ¿dónde está la supervisión y el cuidado donde el cuerpo de Cristo está afirmando que estos hermanos han discernido, que es lo que Pablo también habla ahí, el cuerpo de Cristo? En una ocasión, en nuestra iglesia, hace unos años atrás, un hermano se me acercó y me trajo ciertas cosas en su vida, y yo lo animé a que no participara de la cena del Señor. Y la iglesia también pudo afirmar esas cosas en cuanto a ese tema. Y esas cosas a veces las olvidamos. Detalles como la importancia de la supervisión y la iglesia estar confirmando que mi hermano realmente ha entendido lo que realmente es la cena. Y eso, y obviamente yo sé que esto es una iglesia sana, pero hay iglesias que abren esta cena del Señor para quien sea. Ujú. Es decir, quien quiera tomar la cena, consígase algo, algún elemento que represente el cuerpo, algún elemento que represente la sangre, y la tomas con nosotros. Entonces, eso no es el diseño, eso es aún tomar la cena del Señor indignamente, porque número uno, debe ser miembro de la iglesia. Número dos, no debe haber ese miembro de una iglesia local, no debe estar en una práctica de pecado en la cual la iglesia pueda afirmar eso, el no estar reuniéndose y tomar esto, todo este tipo de confirmación que se tiene que dar como cuerpo, no se está dando. Y son cosas que a veces no pensamos en ellas y las dejamos pasar, o pensamos que no son importantes, pero número uno, debe ser un miembro. Número dos, la iglesia no debe estar en una práctica de pecado, debe estar, no debe estar en una disciplina en esa iglesia. No es como que consíguete cualquier cosa y participa de la cena del Señor. Eso es tomar la cena del Señor de una forma indigna. Y aunque el tema en particular de que los que lo hacen, no estamos diciendo que es pecado, pero abre puertas
para que práctica un pecado se pueda hacer al no tomar la cena del Señor de una forma apropiada y daña el propósito por el cual Dios la diseñó. Sí, yo creo que también ahí en el pasaje de Primera de Corintios habla mucho acerca de cuando os reunís, y vuelve a repetir cuando os reunís. Entonces algunas personas argumentan, no, es que la reunión física no es realmente el tema de importancia. Bueno, Pablo discrepa de eso, porque él le llama la atención a estos corintios por no esperar a otros a que llegaran a la reunión para participar físicamente todos juntos de la, ¿verdad? De la administración de la ordenanza del Señor. Correcto. Y entendemos que en el Nuevo Testamento tal vez la manera en que ellos llevaban a cabo la ordenanza de la cena del Señor, lo más probable, y lo más probable no, era un poquito distinta a como tal vez nosotros la llevamos a cabo, porque ellos realmente se reunían para tener una comida y un Claro, tiempo de compartir, y dentro de ese tiempo ellos entonces, ¿verdad? Llevaban a cabo esta ordenanza. No es como tal vez nuestras iglesias locales ahora lo celebran, donde tienen unos elementos específicos representativos, ¿verdad? Del cuerpo y de la sangre que se administran a esa iglesia local. Pero el argumento que estamos tratando de traer es que en ningún lugar en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar a creyentes o familias individuales privadas en su propio hogar o en algún lugar de manera individual y privada participando de esta ordenanza bíblica de la cena del Señor. Lo vemos con Jesús y sus apóstoles. Cuando Jesús celebró la Pascua y ujú, dijo esas palabras, ¿verdad? Tan importantes para sus discípulos antes de su arresto y de su crucifixión. Jesús no tuvo la cena, ¿verdad? La celebración de la Pascua y la institución de esa ordenanza con Pedro solamente. Él ujú, la tuvo con el grupo de discípulos que estaban ahí. Cuando correcto. vemos en el libro de los Hechos, especialmente, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículos 7 en adelante, cuando Pablo se encuentra en la iglesia en Troas, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Se están reunidos en un lugar específico, físicamente reunidos para llevar a cabo esta ordenanza. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, o sea que había no solamente un grupo de creyentes reunidos, sino que había un liderazgo presente en esta reunión, llevando a cabo no solamente la instrucción de la palabra del Señor, sino también de una manera u otra, administrando o supervisando el partimiento del pan que se está Claro. llevando a cabo. Dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Nuevamente, la palabra reunidos era un grupo de creyentes que formaban parte de esta comunidad de fe. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ujú. Otro término plural. O sea que no solamente recibió consolación el joven, sino que recibieron consolación todos los que estaban presentes en esa reunión. Y Sí, nosotros vemos a lo largo del Nuevo Testamento que cuando las iglesias se reunían o cuando los creyentes se reunían en el contexto de la asamblea juntos para llevar a cabo no solamente la ordenanza bíblica de la palabra del Señor, sino también la instrucción de la palabra, el discipulado, las enseñanzas, todo lo que tiene que ver con una eclesiología del Nuevo Testamento se puede ver a través del libro de los Hechos y a través de las cartas de Pablo. Todas las cartas paulinas hablan de unos a los otros, correcto. siempre. Siempre hablan del conjunto de los creyentes juntamente con una iglesia local. No existe tal cosa como alguien que afirme ser creyente e intencionalmente no quiera ser parte o no forme parte de una comunidad de fe, porque
aunque en un sentido cada creyente pertenece a la Iglesia Universal de Cristo por medio de la fe, pero a la misma vez la imagen que vemos en el Nuevo Testamento es de creyentes individuales siendo representados como iglesia en la asamblea de muchos creyentes reunidos en un solo lugar. Correcto. Y de la misma manera, como menciona, el que podamos estar juntos en este tiempo es tan importante porque, por ejemplo, en nuestra iglesia, un gran porcentaje de los miembros son gente que no tiene son gente de mayor edad y no tiene la bendición de poder tener acceso a estos medios que nosotros utilizamos. Son gente Sí, que no tienen, a veces algunos ni saben utilizar ni su teléfono. Entonces, tomar la cena del Señor sería de una manera egoísta de nuestra parte, no esperando por nuestros hermanos que aman este momento y saben que no lo pueden tomar por causa de que no tienen estos medios. claro. Entonces, ya también de mi parte como pastor sería irresponsable yo tomar la cena del Señor virtualmente sabiendo que tengo casi más me atrevería a decir, el 30% de la congregación que no sabe utilizar estos medios, que no saben cómo abrir una página de Facebook, y eso incluiría lo que tú mencionas de no esperar por nuestros hermanos. Y nosotros decimos, sí, nosotros la podemos tomar aparte, pero el propósito de la cena es que lo hagamos como cuerpo. Número uno, supervisado. Número dos, para esa confirmación del cuerpo de Cristo en lo que estamos haciendo. Y número tres, como acabas de mencionar en el versículo, para consolarnos en lo que eso representa. Entonces, todo lo que la iglesia se hace para edificación. Y si estamos edificando solamente un grupo y otro grupo no por causa de lo que se está haciendo, yo creo que estaríamos nosotros, es como poder comer y decir, no, pues yo como yo y no importa si tú estás comiendo o no. Son cosas que, como mencioné, a veces no pensamos en ellas. Otra cosa importante que tampoco vemos en el mismo contexto de lo que estamos viviendo con esta crisis del virus, nosotros no vemos a los apóstoles que han estado en situaciones similares a esta, donde no han podido congregarse porque han estado en la cárcel. Por ejemplo, Pablo estuvo un buen tiempo en la cárcel. En una ocasión estuvo con Silas, otra ocasión con otras personas que lo asistían, pero no vemos en ninguno de los versículos en toda la escritura donde Pablo aún tomó la cena, por ejemplo, en la cárcel con Silas, o tomó la cena en la cárcel porque todavía no se estaba reuniendo con la iglesia local. Incluso Pablo mismo fue el que escribió toda la mayoría y gran parte de estas cartas desde una cárcel. Entonces, Pablo pudo haber dicho aquí, mientras ministramos la cena, y no hay ningún tipo de representación de eso en ninguna de las cartas. Entonces, tomarlo y decir, no, pero es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, así que lo vamos a tomar ahora por eso. Pablo pudo haber dicho eso mismo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo yo voy a estar preso, yo no sé si voy a salir de aquí, pues entonces yo voy a ministrar la cena del Señor privada Sí. y llevármela yo con el que tenga al frente y la tomamos. Entonces, olvidamos el diseño y el propósito por el cual Dios la instituyó. Así que importante resaltar eso también. Así mismo es. Y yo creo que, por ejemplo, yo he visto muchos memes en estos días. Hay uno muy famoso que por ahí salió donde el diablo estaba teniendo una conversación con Dios Padre. eh, Correcto. y un montón de creyentes compartieron ese meme como si realmente eso fuera una revelación bíblica autorizada o verdadera para poder compartirla. Y ese meme tiene todo tipo de problemas teológicos. Pero uno de las realidades que ha revelado esta pandemia y la situación que están atravesando las iglesias es la mala eclesiología que hay. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? He visto muchos memes, incluyendo ese que te mencioné, que decía, eh, se cerraron los templos, pero ahora cada casa se ha convertido en una iglesia. Ujú, ¿Ok? ujú, No, eso no es verdad. En claro. cada casa donde hay un creyente, ese creyente y si su familia es creyente pertenecen a la iglesia de Cristo, pero eso no significa Ujú, que cada casa se ha convertido en una iglesia local. exacto. Y Porque eso, y algunos dicen, no, pero es que la Biblia habla de que se reunían en las casas, sí, pero se reunían en la casa de la asamblea.
No es que se Correcto, reunían en las casas, particularmente la familia sola, y cada iglesia hacía cada familia era una iglesia local independiente, porque dejaría de cumplir las ordenanzas. Por ejemplo, para que sea una iglesia local, número uno, tiene que estar compuesta conforme a lo que la Biblia la compuso. Tiene que correcto. tener anciano, tiene que tener diácono, tiene que tener una membresía, tiene que tener una disciplina, y ninguno de esos componentes están en una casa. Así que en una casa de familia, entonces, si no es en el lugar, sino lo que compone, si compones tú una familia de 5 personas, no puedes decir que ahí está la iglesia local reunida. No, tú eres Correcto. parte de esa iglesia local reunida allí, pero no es que allí se abrió una iglesia local. Y eso igualmente parte de lo que es el error de una eclesiología bíblica sana. Claro, porque por ejemplo, nuestra iglesia hay X cantidad de miembros. Nuestra iglesia aquí, la Iglesia Bautista Faro de Gracia en Milford, Delaware. Y obviamente por las últimas semanas, pues no hemos podido reunirnos presencialmente. Y aunque esos miembros forman parte de la Iglesia Bautista Faro de Gracia, ¿verdad? Que ese es el nombre terrenal o físico que se le ha dado a esta iglesia local para que tenga una identidad presencial en la comunidad. Pero eso no significa que cada casa de cada miembro de la iglesia, cada una de esas casas se convierte entonces en la Iglesia Bautista Faro de Gracia. No, ellos son Correcto, miembros de una iglesia local y ellos son miembros de la Iglesia Universal de Cristo, pero es cuando juntos los miembros se reúnen en un solo lugar de manera presencial, es que ahí visiblemente se está dando testimonio, nosotros somos la Iglesia Bautista Faro de Gracia, ¿verdad? Por así, decirle un nombre. Nosotros somos esta eclesía, esta embajada que está representada por los creyentes que pertenecen a ella. Porque yo no así, pertenezco a otra comunidad de fe, yo pertenezco a esta comunidad de fe. ¿Y cómo yo doy testimonio que yo pertenezco a esta iglesia local estando físicamente en la reunión en esa iglesia local? Es ahí donde yo doy testimonio de que yo soy miembro de una iglesia local. Porque uno de los problemas que tiene nuestra iglesia, que forma parte de la eclesiología, es que una iglesia tiene, por ejemplo, 400 miembros en su lista y sin embargo 150 se congregan. ¿Y los ujú, otros 250 dónde están? No, hace 10 años que ya no vienen. Bueno, pues no podemos juzgar si son o no son verdaderamente creyentes, pero lo que sí podemos establecer claramente es que ya no son miembros de esta comunidad de fe, ya no así son es. miembros de esta iglesia local. ¿Y cómo llegamos a esa decisión? Simplemente porque no están aquí presentes para dar testimonio público de la relación que ellos tienen con esta comunidad de fe. Y esta crisis ha revelado realmente lo que son y los que no son miembros realmente, porque tú te das cuenta de personas que no han tenido el compromiso por años en la iglesia, diciendo cuándo va a haber servicio, cuándo aquí, allá. Y tú sabes que son personas que no estuvieron comprometidas con nada, y Dios quiera y esto lo haga, pues Dios lo Claro, haya, utilice para un despertar y puedan comprometerse, pero de alguna manera, pues la iglesia tiene que saber que tiene que pasar por un proceso donde la iglesia está supervisando, está guiando, los pastores, los ancianos están dirigiendo a ese grupo de miembros de la iglesia que están conformados allí. No es como que viene cualquiera, cualquiera puede tomar la cena, viene cualquiera, cualquiera es miembro de la iglesia. No, tiene que ver realmente un testimonio, porque lo que representamos como iglesia y como bien dice el pastor McDever, nosotros nos cuidamos como iglesia y como miembro el qué y el quién del evangelio. sí. Es decir, el qué del evangelio, lo que es el evangelio, y el quién del evangelio, quien dice creer y confirmar, cuando con lo que bien Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quiénes dicen los demás que yo soy? ¿Quién tú dices que yo soy? Ese es el quién del evangelio. ¿Qué tú dices? Si tú no afirmas estas verdades del evangelio y son claras en tu corazón, tú no puedes decir que tú perteneces a la iglesia de Cristo y mucho menos una iglesia local, Y esas a son menos las, que ese pastor se preocupe por su alma. claro, y esas son las llaves o la llave, ¿verdad? A la que Cristo hace alusión en Marcos, en Mateo capítulo 16, donde dice, a Ujú. ti te doy las llaves del reino. Obviamente, ¿para qué es una llave? Para Exacto. abrir o para cerrar. Y la iglesia, y eso lo vemos también en Mateo capítulo 18, la iglesia por medio de la predicación del evangelio
y de la confirmación del evangelio en aquellos que dicen creer, o abre la puerta de la comunión a la iglesia o cierra la puerta de la comunión a la iglesia. Correcto. Y Y si muchas, lo tomamos ahora, entonces, si lo tomaron en la crisis, entonces hoy en día, pues la iglesia local no tiene ninguna llave porque cualquiera puede tomarla en su casa. es correcto, eso es una de las Entonces, explicaciones de este aspecto de la eclesiología. Un versículo bíblico que ha salido mucho por las redes sociales y que algunos han argumentado conmigo acerca de este tema de los creyentes de manera individual participando de la cena del Señor en sus hogares, es el famoso pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 46, donde dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y yo estuve investigando, ¿verdad? Acerca de este pasaje, consulté varias versiones de las escrituras y consulté varios comentarios de las escrituras y algunas de las traducciones más modernas que nosotros encontramos de las escrituras cambian el vocabulario o la expresión que se utiliza aquí en este verso. Estoy usando la Reina Valera del 1960 y el término que utilizan para y partían el pan o partiendo el pan en las casas, esas versiones modernas lo cambian a y participaban de la Santa Cena. Y algunos comentaristas más modernos, más contemporáneos, también dicen posiblemente, no es que afirman categóricamente, pero dicen que hay una posibilidad de que estos creyentes de manera individual en sus hogares estaban llevando a cabo la cena del Señor. Bueno, yo discrepo totalmente de ese tipo de interpretación, no solamente de la traducción de esos textos en las Biblias modernas, sino de algunos de estos comentaristas, que algunos de ellos tienen tendencias liberales. Pero miren, por ejemplo, hay dos comentaristas muy respetados. Uno, el pastor John MacArthur, comenta acerca de este pasaje de Hechos 2:46 y él dice en su comentario, dice, esto, refiriéndose a este versículo, esto se refiere a los recursos que cada día compartían los creyentes unos con otros. Y yo le añadí una nota, este texto no está haciendo referencia a la cena del Señor. Hay algo que se daba en el contexto de la iglesia primitiva y que se ha dado a través de la historia de la iglesia, es la comunión que hay entre los creyentes. Donde Coinonía. obviamente, si somos familias creyentes que pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a una iglesia local, es obvio que va a haber comunión, hermandad, fraternidad entre nosotros. Y era muy cultural, específicamente en el contexto de esta iglesia primitiva, donde la mayoría eran judíos, donde ellos constantemente practicaban la hospitabilidad de recibir personas en sus hogares para compartir alimentos. ¿Okay? Correcto. Y Kais Master, otro comentarista, utilizando y haciendo un comentario acerca de este versículo, dice, de Hechos 2:46, dice, diariamente se reúnen en sus casas para comer el pan y reafirmar la unidad que poseen en Cristo. Y él sigue diciendo, Lucas compara la unidad y armonía de los creyentes en el templo con su solidaridad en las comidas comunes en hogares privados. O sea que esto no significaba que cada creyente de manera personal e individual, según Hechos 2:46, llevaba a cabo la ordenanza bíblica de la cena del Señor de manera privada y desconectada de otros creyentes. Correcto. Y en el caso yo creo esa misma aplicación que acabas de mencionar en cuanto a que no era la cena del Señor lo que se estaba dando ahí. Pero si fuera el caso, está administrada con la iglesia en las casas, pero la iglesia estaba participando ahí. No eran Claro, familias solas que estaban tomando la cena solo. La porque iglesia, la iglesia se estaba reunida ahí. el argumento es, no, pues entonces, si no se reúne en el templo, entonces no se puede llevar a cabo la cena. No, eso no es lo que estamos diciendo. Una Claro. iglesia se puede No es el reunir lugar, no es el lugar. es el lugar. Una iglesia se puede reunir en un edificio, como se puede reunir en una casa, como se puede reunir debajo de un árbol, como se puede reunir en un parque, como se puede reunir en el techo de una casa. Correcto. Pero es la comunidad juntos, ya sean 5, ya sean 10, ya sean 15, ya sean 20, pero reunidos juntos participando de esta ordenanza pública, porque esta ordenanza pública, como Cristo estableció,
es un recordatorio que los creyentes hacen en memoria, ¿verdad?, de la obra de Cristo eh, eh, hecha en la cruz a favor de los creyentes. Y es un Así. testimonio público que cada iglesia local da de manera pública cuando llevan a cabo la ordenanza. Yo recibí un texto, un comentario en la red social donde dice, una mujer escribe, este no es tiempo de estar preocupado por la perfección de la doctrina de la iglesia Sí, o la teología. En este tiempo es preocuparnos por sobrevivir. Y estamos hablando del tiempo del COVID, de lo que estamos viviendo con el virus, ¿no? claro, Y, y puede parecer piadoso, pero lamentablemente ese mismo pensamiento podemos decir, pero es que esto no es tiempo para estar hablando sobre la eclesiología. Pero mi hermano, no hay nada más importante que nuestras almas y que la imagen de nuestro Señor a través del mundo. Entonces, es tiempo para que nosotros podamos presentar la imagen de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo bien, hacerlo como la palabra de Dios dice. Y cuando, si no es tiempo ahora, ¿cuándo es el tiempo? Si no es el tiempo para nosotros poder decir, mira, como iglesia debemos presentar la imagen de nuestro Señor como es digna y revelada en la Escritura. Si ahora no es el tiempo, nunca será el tiempo. claro. Entonces, porque podemos ponernos medios sentimentales y romantizar ciertas cosas, pero la realidad es que estamos en el mejor tiempo para que la iglesia pueda mostrar los atributos de nuestro Señor a través de su iglesia, que siendo su hijo mostramos sus atributos y mostramos su carácter y cómo él es, de acuerdo a lo que él ha instituido. Yo creo que este es el mejor momento para que como iglesia mostremos la imagen correcta de nuestro Señor a un mundo que necesita, en medio de esta crisis, conocer a nuestro Salvador. Yo platicaba con un pastor recientemente acerca de este tema porque le intrigó mucho algunas de las cosas que yo compartí por las redes sociales. Y yo le pregunté de manera directa, yo le digo, oye, ven acá una pregunta. Anterior a este domingo, porque este fue uno de los pastores que celebró la Cena del Señor de manera virtual, yo le dije, ¿cuándo fue la otra vez que tú llevaste a cabo esta ordenanza bíblica de la Cena del Señor? Me dice, no, a principio de año. Ellos parece que lo hacen cada 3 meses o cada 2 meses. Yo le digo, ok, una pregunta. Si un miembro de tu iglesia, porque ellos transmiten también online sus servicios regulares, todo el servicio, y durante el servicio tuvieron la ordenanza de la Cena del Señor. Le dije una pregunta, si un miembro de tu iglesia, el día que tú vas a llevar a cabo o estabas llevando a cabo la Cena del Señor en la iglesia local con todos los creyentes reunidos, te hubiese enviado un texto y te hubiese dicho, pastor, yo no voy a ir al servicio de hoy, pero me gustaría participar de la Cena del Señor de manera virtual cuando ustedes estén transmitiendo el servicio y cuando vayan a participar de la cena, yo voy a estar en mi casa de manera personal, individual, llevando a cabo, ¿verdad?, la ordenanza y celebrándola de manera individual. Yo le dije, ¿cuál hubiese sido tu respuesta a ese miembro? Y él se Mm, quedó pensando y él entendió la implicación de lo que yo le estaba diciendo. Me dijo, mm, no, yo le hubiese dicho a ese miembro que él no puede hacer eso, que él tiene que estar presente en la reunión de la iglesia local. Yo le digo, ¿y cuál es la diferencia entre ese caso y esto que tú acabas de practicar este domingo? claro. Se le cerró el argumento, mis hermanos. ¿Me Sí, entiendes? y no solamente se ha dado con esto de la cena, se da también, yo he visto bautismos en estos días vía online también. Claro, Entonces, sí, que son las dos ordenanzas estipuladas, instituidas por el Señor, lo que es el bautismo y lo que es la cena del Señor. Entonces, sí, de la misma manera, si yo bautizo, incluso nosotros hemos bautizado, personas se han acercado a nosotros, varias personas que me he tocado bautizar, que administraron su bautismo solos en la bañera de su casa. sí, Un ministro, un pastor cristiano evangélico, pero ella entiende y entendemos por la escritura, ella fue la que me hizo el acercamiento de que esa no es la forma de bautismo establecida en la palabra, en el donde da un testimonio junto con la iglesia de lo que el Señor hizo. Entonces, claro. estas participaciones aisladas
del cuerpo de Cristo. Pues, y algunos pueden sacar, no, pero aquí tenemos al etíope, allá también fue solo, no había testimonio. Pero cuidado de tomar el libro de los Hechos como una doctrina, donde es un libro donde está estableciendo lo que es el fundamento y la iglesia está en marcha y creciendo. Y obviamente que si yo voy a África o a cualquier etnia que no conoce el evangelio y me encuentro con una persona allí que cree en el Señor Jesucristo y no hay iglesias locales en el área, obviamente que yo lo bautizo. Es el mismo contexto que está utilizando con el etíope, pero ese no es el caso nuestro. Entonces no podemos tomar esos casos aislados y decir, no, es que eso es así, así fue allá. Nosotros tenemos que hacerlo de esta manera porque entonces caemos en los mismos errores que han caído muchos pastores, donde han tomado, pues que en hecho habla de un paño ungido, pues nosotros tenemos paño ungido. En hecho habla de que se dieron tal cosa. Entonces no podemos tomar esa experiencia específica del libro de los Hechos y hacerlo doctrina de la Sí, iglesia. eso es lo que en la hermenéutica se llama lo normativo y lo descriptivo o lo prescriptivo. Y muchas personas toman el libro de los Hechos como algo prescriptivo. No, cada cosa que sucedió ahí se tiene que seguir repitiendo y nosotros tenemos que seguir practicándola. Y no Ujú. es de esa misma manera. Por ejemplo, si una persona hace profesión de fe en Cristo y se quiere bautizar y un pastor le dice, ok, bueno, pues este domingo vamos a tener nuestro servicio y ahí vamos a, ¿verdad?, llevar a cabo el bautismo con los otros testigos que están ahí en la iglesia. Si esa persona dice, no, yo no me quiero bautizar de esa manera, ¿qué le diría a ese pastor a esa persona? Bueno, ¿y por qué tú no te quieres bautizar públicamente con los otros creyentes que forman parte de esta comunidad de fe? No, porque yo quiero mi profesión de fe individual, pero yo no estoy interesado en formar parte de esa comunidad de fe. Yo estoy Ujú. casi seguro que ese pastor le dice, bueno, pues yo lo siento, pero yo no te puedo bautizar, porque Cla- el propósito principal del bautismo no es darte salvación, pero es dar un testimonio público de que ahora tú perteneces a la iglesia. Y en un sentido general, sí perteneces a la iglesia, en un sentido de espiritual y universal, pero tu testimonio público se da dentro del contexto de una comunidad de fe, no por ahí aislado o desconectado del cuerpo. Así es. Y añoramos este día donde ya volvamos otra vez a tener nuestra cena del Señor. Hablaba con la iglesia y les decía, hermanos, lo primero, nuestro primer servicio, cuando esto se normalice y esperamos que sea pronto y así nosotros oramos al Señor, vamos a tener la cena del Señor juntos, vamos a presentar esa ordenanza y recordar ese memorial que el Señor nos dio de la obra muerte de nuestro Señor Jesús por su iglesia, y añoramos ese día. Cuando nos estamos absteniendo es para, como les dije, cuidar de proyectar una imagen incorrecta de nuestro Señor Jesucristo como iglesia local, pero añoramos y deseamos que prontamente nosotros podamos tomar la cena del Señor como iglesia y Es que esa yo creo que también hay, y tal vez esto sea una acusación muy fuerte, ¿verdad? Y caiga un poquito pesada, pero no hay problema, yo estoy acostumbrado a que me caigan arriba por ciertas afirmaciones. Yo creo que todavía en la iglesia evangélica hay un entendimiento católico romano de la cena del Señor. correcto. Y hay muchas Cierto. personas que piensan o han sobre espiritualizado el tema de la cena del Señor. Ellos piensan que si no participan de la cena del Señor, de una manera u otra, eso puede afectar su estado espiritual, su salvación o su crecimiento espiritual. Sí. Y ese Y entendimiento católico romano, yo creo que es lo que ha llevado, sin muchos pastores realmente pensar detenidamente las implicaciones y aplicaciones de este tema, no se han dado cuenta que es posible que sus miembros piensen de esa manera y que sus miembros piensan que, oh, si no llevamos a cabo la ordenanza bíblica de la cena del Señor, puede pasar algo en nuestra vida espiritual, vamos a ser víctimas del juicio de Dios. De hecho, otro meme que por ahí salió muy eh, memeología. de la memiología, ¿verdad? Que esa es la nueva manera en que los cristianos ignorantes hacen su teología, basado en memes. Y Ujú. hay un meme por ahí que decía que en estos tiempos del coronavirus, pues los cristianos tienen que ungir con aceite o ungir los dinteles de las puertas de sus casas para protegerse y que el espíritu de la muerte no entre a sus hogares. Ese Claro. tipo de misticismo
todavía Mm, existe en muchas de nuestras comunidades de fe. Y yo creo que los claro, pastores, al no pensar realmente detenidamente las implicaciones de dar la cena del Señor de manera virtual, de una manera tal vez ignorante o simplista, no han pensado que ellos están todavía perpetuando las ideas místicas que tienen muchos de los miembros de sus iglesias. sí. Y cuando tú miras la institución de la cena, que es el cumplimiento, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 que Cristo nuestra Pascua, es decir, la cena del Señor fue instituida o Cristo es la representación de lo que, de lo que tenía que ver, como acabas de mencionar, la sangre, los linteles de las puertas, era para que Dios mismo que iba a pasar por las casas, iba a matar a los primogénitos y la ira de Dios iba a caer sobre esas casas y lo que se conoce como Pascua, que significa Pesaj, es decir, el paso de la ira de Dios sobre esas familias que estaban cubiertas por la sangre, no era de un aspecto de protección, por ejemplo, de una enfermedad o protección de un virus como estamos viendo ahora, o de que cosas malas no te ocurran o que no te roben en tu casa, sino que estaba hablando precisamente del paso de Dios sobre aquellos cual iba a venir la muerte. Entonces, si de algo nosotros podemos estar claros que representa la Pascua, es que el paso de la ira de Dios ya no caerá sobre nosotros porque un día cayó sobre Cristo. Es el Amén. cumplimiento de la Pascua. Y esa Pascua fue instituida precisamente por Dios. Y cuando Él la instituye, Él la hizo, él la instituye una vez al año. Es Ujú. decir, el día 14 de Nisan, el primer mes del año del calendario judío, se celebraba esa Pascua. Entonces, esperaban hasta el próximo año para volver a celebrar la Pascua. Claro. Eh, por eso que el tiempo en el cual nosotros tomemos la cena no es algo que nosotros tenemos que tener como dogma establecido, no es que la tenemos que tomar viernes porque es Viernes Santo o porque es domingo de resurrección. Y como bien dice, caemos en todas estas prácticas católico-romanas sin querer queriendo. Es decir, Sí. caemos ahí. ¿Por qué tiene que tomarla viernes porque es Viernes Santo? ¿O porque es domingo de resurrección? No, para nosotros todos los días son santos y todos los domingos son de resurrección. Amén. Y cuando tomamos la cena del Señor, obviamente como bautistas lo tomamos una vez al mes, otros lo toman cada 3 meses, otros lo toman una vez al año. En el principio de la historia bautista se tomaba una vez al año. Entonces, por qué este afán de decir, no, a veces yo creo que, como bien dice, no quiero juzgar las motivaciones, pero tenemos que cuidarnos de caer en lo innovador. Ah, que tenemos Zoom ahora, pues esto es lo innovador, pues vamos a tomarla por aquí para decir que en este tiempo la tomamos por vía Zoom. Y no, cuidado de caer también en este pragmatismo que puede ser muy dañino, como dije inicialmente, a la imagen que estamos proyectando de nuestro Señor Jesucristo. Claro, claro. Eh, y cuando Cristo se fue, Él dijo que la volvería a tomar con nosotros en su reino. Y obviamente eso habla de intimidad, habla de comunión. No sabemos si va a ser de manera literal o es la comunión física. Pero si fuera por eso, Jesús lleva 2000 años que todavía, aunque obviamente el Espíritu Santo y Cristo está, como decía Juan Calvino, está de manera espiritual con nosotros mientras tomamos la cena, pero físicamente no lo ha tomado con nosotros y no la tomará hasta 2000 años, así que todavía no anhelamos eso y es un medio, no que administra gracia, pero un medio que nosotros podemos ver que nos ayuda a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor para nosotros hacerlo hasta que Él vuelva, y Él nos dijo que lo hiciéramos hasta que Él vuelva, pero tampoco es algo que si vamos a pasar 6 meses, vamos a esperar un año y rogamos que no lleguemos a esta cantidad de tiempo, pero no creo que es mejor hacerlo bien, conforme a lo que dice la escritura, que dar una imagen incorrecta de lo que esto representa. Claro, Cristo lleva, ¿verdad? De acuerdo a ese argumento bíblico, él lleva más de 2000 años esperando poder llevar a Claro, cabo esto con su iglesia, tal vez de una manera, ¿verdad? Presencial. No sabemos todos los detalles de este elemento de la cena del Señor, ¿verdad? De las bodas del Cordero. Pero si él lleva 2000 años esperando,
o tal vez va a llevar un poquito más de 2000 años, porque ya estamos en el 2020, pero el tiempo que sea, él no anda atribulado, desconcertado, desanimado o frustrado porque esto no se ha podido llevar a cabo todavía. Y yo creo que si yo creo que hay alguien que desea tener esto con su iglesia, creo que es Cristo. Amén. Así Y es. él no anda desesperado, impaciente o tratando de rediseñar el plan eterno que él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Bueno, no quiero Amén. alargar más la conversación porque ya creo que tenemos como una hora de conversación y queremos que sea algo bastante sencillo y práctico para la audiencia que nos va a estar escuchando esta transmisión y este video, pero queremos reafirmar, respetamos a aquellos pastores y aquellas iglesias que han decidido hacer esto de esta manera y que a lo mejor lo van a continuar haciendo en las próximas semanas o meses si esto no vuelve a la normalidad. Pero nuestro llamado en el Señor como hermanos en Cristo es que se sienten realmente a contemplar las implicaciones y las aplicaciones de la eclesiología que están llevando a cabo en sus iglesias locales, que realmente se sienten con la Biblia abierta a realmente ver qué es lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de una eclesiología bíblica. No podemos hacer eclesiología dejándonos llevar por, no, es que esta es la manera en que nuestra denominación hace esto. No, yo soy pentecostal y los pentecostales lo hacemos de esta manera. No es que yo soy bautista y lo hacemos de esta otra manera. No, no, no. No adoptemos la eclesiología de nuestra denominación, adoptemos la eclesiología que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que gracias, Correcto. Luis, por Gracias este a usted. tiempo y esperamos que esto pues de alguna manera pueda servir a nuestras comunidades hispanas, a nuestros pastores hispanos, a nuestras iglesias hispanas, a los creyentes hispanos y que el Señor traiga claridad en cada uno de estos temas y que prontamente podamos estar reunidos en nuestras iglesias locales celebrando esta ordenanza bíblica. Amén. 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 Bueno, Dios me los bendiga a todos y seguiremos tratando de producir material bíblico para nuestra audiencia de Radio Faro de Gracia, para nuestra iglesia local, la Iglesia Bautista Faro de Gracia y para todos aquellos que van a tener acceso a este material. Dios me los bendiga a todos grandemente. Ya.